Bueno, para este tercer corte escogí la primera carta a los Corintios, orden, libertad y unidad en la comunidad primitiva. Estudiante David Gómez Niño, basado en escritos paulinos del libro de Jordi Sánchez Bosch. Eh, El contexto de Corinto. Corinto era una próspera capital, pero para que entendamos más bien esta carta, vámonos como a la situación real de lo que vivía esa ciudad hace más o menos unos 2060 años. El teólogo Jorge Sánchez nos invita a hacer un viaje en el tiempo. Corinto no era una ciudad cualquiera, era una metrópolis grande con una historia fascinante. Pues fue destruida por Roma en el año 146 a.C. y además fue el mismo Julio César quien la reedificó un siglo después, en el 44 a.C. César la convirtió en una colonia romana que rápidamente se llenó de veteranos del ejército, personas en libertad, esclavos y miles de personas que buscaban una fortuna y una mejor vida. Y se convirtió también en una capital donde había pues, pecado y libertinaje. Fue un motor del comercio marítimo, entraban barcos, fue un centro gubernamental y centro deportivo que era muy importante para los romanos. Esta mezcla de culturas que había en esa ciudad fue buena, pero también tuvo una fama terrible. La corrupción de sus costumbres es el pecado que abundaba en esta ciudad. Era perfecta para que Pablo llegara y pusiera ejemplo y fuera buena persona, para que las otras personas supieran de Cristo. El autor destaca un dato, es que en el mundo antiguo existía el verbo griego que significa corintiar, es decir, dedicarse a una vida de excesos y libertinaje. En medio de esta sociedad sofisticada, pero moralmente caótica, es donde Pablo decide que ahí debe estar la iglesia. Es pues como hay tensiones en la comunidad, porque se fragmenta la iglesia, aparecen tres iglesias, que la iglesia de Pablo, que la iglesia de Apolo o que la iglesia de Cefas. O también hay un orgullo intelectual con donde las iglesias y las personas creen tener la vida, la última verdad, compitiendo y menospreciando al que no cree lo mismo. Y entonces la respuesta es que Pablo los confronta, les dice, les recuerda, los exhorta que el fundamento único es la cruz de Cristo y que resolviendo todo problema y hay que resolver toda idolatría. Es ahí donde dice y llega Pablo a este escenario. Gracias al texto que pude acercar, sabemos con mucha precisión cronológica que el apóstol llegó a Corinto a principios de los años 50, coincidiendo con el preconsulado de Galión entre el 51 y el 52 después de Cristo. Permaneció allí un año y 6 meses, un tiempo inusualmente largo para él, porque como nos narra el libro, allí no sufrió persecución, pues estuvo tanto tiempo en esa ciudad que pudo estar en algunos meses de tranquilidad. Ahora dicen también en un mito que llegó muy enfermo, que llegó deprimido o tal vez llegó quemado, pero, pero no quemado físicamente, sino quemado ante el fracaso intelectual en el Areópago de Atenas. Y nos aclara que no fue así, él no llegó quemado. Cuando Pablo le dice a los corintios que estuvo entre ellos en debilidad, temor y temblor, y que no usó la retórica que utilizaban los romanos, no lo dice por miedo. Al contrario, el autor nos explica que lo que demostró Pablo era pura sociología, pues en una cultura tan culta, refinada, un hombre que trabajaba con sus manos, que era una persona manual, que le consideraban pues como un analfabeta, y predicar a un Mesías crucificado, que no era un invitado atractivo, no era un Dios atractivo como en un pedestal,
sino un Dios sufriente. Pero Pablo eligió esa debilidad a propósito para demostrar que el poder viene de Dios y no de las palabras humanas. Cita bellamente el libro: llevamos este tesoro en vasos de barro. Además, no era cobardía, sino la profunda conciencia espiritual de ser un instrumento en las manos del Creador. Su método de evangelización fue el habitual. Comenzó predicando los sábados en la sinagoga y tras romper relaciones con los judíos locales se mudó a la casa de un prosélito llamado Ticio Justo, logrando la conversión del jefe de la sinagoga. Gracias.